está aquí Octavio Grijalva, él es ex consejero del Instituto Estatal Electoral de Sonora, y Octavio Grijalva también es presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? De Sonora, y es puenterísimo madrugador, bienvenido. Gracias. Además, radio escucha, Claro. desde hace mucho tiempo, y que de repente ¿quieres ser ombudsman también? ¿Está muy duro el desempleo? ¿Cómo? ¿De qué se trata, Buenos días. Buenos días, bienvenido. Fue ironía, fue broma. Claro, A ver. y saludo a tu extenso auditorio. Creo que pues es una decisión muy legítima de los ciudadanos, es una intención ciudadana de mi parte de participar en este proceso de selección para el próximo ombudsman. No te prohíbe legalmente la ley, porque acabas de dejar de ser consejero, ¿verdad? ¿Cuándo? Sí, el argumento que yo te puedo dar al respecto es que mi función pública deviene de un organismo público autónomo que tiene que ver precisamente con el respeto a un derecho humano, que es el derecho a la participación ciudadana, con el derecho al voto, que prácticamente es parte de la excepción que maneja la ley. En ese sentido, ¿verdad? Quiero aprovechar el espacio para comentarte que por ahí hay una contradicción en la norma. Por un lado tenemos la Constitución local, que bueno, la Constitución federal precisamente, primeramente, que establece una obligación de los estados de garantizar las autonomías de los órganos electorales, perdón, de los órganos de protección de derechos humanos, y recientemente se hizo una reforma a la Constitución local, pero se desatiende lo que es la norma orgánica que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la 123, que todavía se le deja una prohibición muy clara. Por lo tanto, hay una antinomia, nosotros le llamamos en un término jurídico, que es una antinomia que existe entre la Constitución local y la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En su artículo 10, fracción cuarta o quinta, establece precisamente la prohibición que tiene un funcionario público recién extraído de la función pública para poder contender, para ser el próximo ombudsman. Hay una disposición constitucional que establece esa obligación de que los estados tienen que garantizar la autonomía, y creo que esa disposición que tiene esa ley secundaria, que es la ley orgánica que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 123, creo que da cumplimiento a esa. O sea, no te prohíbe, legalmente no te prohíbe nada. Desde mi punto de vista no entro en esa prohibición, precisamente porque vengo de un órgano público autónomo que precisamente tiene que ver con la protección de los derechos humanos, en este caso el derecho a la participación política. ¿Por qué quieres ser defensor? ¿Qué relación? Porque has sido tú, eres licenciado en Derecho, con grado de especialidad de Derecho Penal y Criminología por la Unison, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, has sido visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, consejero electoral designado por el INE, también integró el Consejo Ciudadano de Abogados ante la Procuraduría de Justicia, es decir, ¿cuánto tiempo fuiste visitador? Estuve de visitador aproximadamente un año, Luis Alberto. Un año, el sexenio pasado fue, ¿no? ¿O no? Sí, fui designado en el 2013, visitador itinerante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y posteriormente fui designado director general jurídico de la misma. ¿Sí? Puedo decirte que precisamente es mi profesión como licenciado en Derecho, mi preparación, mis estudios, mi trayectoria profesional, y sobre todo esa participación en los organismos públicos autónomos, como es la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral, que me permiten y considero que me dan el perfil idóneo para contender y poderme registrar para ser el próximo ombudsman en el Estado. Que precisamente es esa experiencia obtenida en este ejercicio, en los organismos autónomos, sobre todo en la cuestión de derechos humanos, que conozco el sistema de protección, y eso me permite conocer sus virtudes y sus defectos, que a la vez son la base para generar un proyecto a partir de un diagnóstico de la problemática actual, que actualmente tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero además también me permite poder establecer las directrices de cómo podemos resolver esa problemática actual. Yo creo que hay que partir de un diagnóstico claro, preciso, que la experiencia me lo da para poder determinarlo, y a partir de ese diagnóstico ya poder establecer cuáles son
las formas de cómo podemos resolver de forma objetiva la problemática que todos sabemos que actualmente pasa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene que ver con una crisis de credibilidad. Hay una falta de resolución de los conflictos de derechos humanos. Tenemos procedimientos que realmente no permiten la solución rápida de los conflictos, y eso ha generado una brecha muy amplia entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la ciudadanía. Hay una separación. Creo que esa problemática es parte de lo que tenemos los aspirantes a la comisión. ¿Manda? ¿Qué ofreces diferente? Mi proyecto va precisamente enfocado a la eficiencia y a la eficacia de la institución. ¿Cómo podemos ser más eficientes y más eficaces? Creo que la forma de ser más eficientes es teniendo procedimientos mucho más rápidos, más eficaces. No podemos estarle dejando todo a la recomendación. La recomendación cumple una función muy importante, que es el respeto al debido proceso. Se tiene que notificar a la autoridad para que la autoridad pueda responder a la queja, a la violación que se le imputa, para investigar y poder determinar la responsabilidad en un momento dado, o la recomendación, que no es más que una noticia negativa en contra de la autoridad. Y ese proceso es muy largo. Entonces, creo que tenemos que volver al origen de lo que era la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las comisiones nacionales y las comisiones estatales de derechos humanos, que tienen que ver precisamente con procedimientos flexibles, rápidos, que lleven a una solución expedita del conflicto de derechos humanos. Creo que eso se ha quedado atrás, se ha dejado en el pasado, y lo tenemos que recuperar. Y la forma de recuperarlo, que como yo lo estoy expresando en mi proyecto que ya presenté al Congreso del Estado, es precisamente mediante la introducción del sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias. Esos mecanismos alternativos de solución de controversias permiten de una forma rápida atender la problemática junto precisamente con el ciudadano que se queja de derechos humanos, y poder buscar una rápida solución. Incluso si nosotros leemos la exposición de motivos del primer ombudsman nacional, el jurista Magreg, podemos revisar, podemos verificar que precisamente él se refería en su exposición de motivos a que la comisión debe de tener procedimientos flexibles, rápidos, y habla en principio de que esos procedimientos flexibles deben de ser previos a entrar al tema de una investigación para luego recomendar. Prácticamente nos está configurando lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, que en aquel entonces, estamos hablando del 2000, de 1991, realmente todavía no se constitucionalizaban, ¿verdad? ¿Fuiste el defensor o fuiste abogado litigante mientras eras funcionario público? No, mientras eras el visitador de la No, estaba impedido. Tengo un impedimento precisamente en la ley de no poder litigar. ¿Pero qué no fuiste el defensor del hindú? Bueno, sí, ejerciste una defensoría, yo te agradezco defensa legal del hindú frente al asesinato a Carolina. Bueno, yo te agradezco, Luis Alberto, que me hagas esa pregunta, porque cada vez que me la hacen me permiten poder explicar realmente esa situación, la cual se generó de una forma, de mi punto de vista, incorrecta. Yo en aquel entonces era visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo recibí una queja como visitador que tenía que atender, porque esa es la función de un ombudsman y de un miembro del sistema de protección de derechos humanos, como yo lo era en ese momento. Yo recibí una queja donde se estaba denunciando que a una persona se le estaban violentando gravemente sus derechos humanos. Yo tenía que atenderla, acudí al reclusorio, claro, como visitador, acudí al reclusorio con mi incluso camisa oficial, precisamente para verificar si eran o no ciertos los hechos que se estaban denunciando. Se denunciaba en aquel entonces que había un ciudadano de origen indio, ¿sí? Que estaba viviendo en condiciones infrahumanas propias de un animal, así lo decía la queja que llega a través del consulado de la India, reclamando esa violación. Entonces yo acudo al reclusorio para verificar si son ciertos o no los hechos. Desgraciadamente se transgiversa mi presencia en el reclusorio, diciendo que yo iba a buscarle beneficios a ese imputado en ese entonces, y pues yo debo decirte que pues, los derechos humanos no son beneficios.
realmente ¿Comprobaste? ¿Con qué comprobaste? Ese día, que creo que ese fue el problema que genera toda lo mediático, yo solicité al director del reclusorio el acceso a la celda para verificar únicamente si eran o no ciertos los hechos, para poder integrar en todo caso la investigación correspondiente. Y no se me permitió. Yo le exigí al director la posibilidad de verlo y eso se tradujo en un enojo del director que provoca al día siguiente un tema mediático. Yo llego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ya está lleno de prensa. Yo recuerdo haber tomado una llamada de tu programa. Yo pedí que se abriera el micrófono para yo poder explicar a la prensa. Pedí una rueda de prensa, me la concedieron precisamente el día siguiente de los hechos y yo pude explicarles y entregarles a cada uno de los medios la razón por la cual yo me constituí ese día en el reclusorio, que era en cumplimiento precisamente de mi función. Un ombudsman, un operador de la función de derechos humanos no puede decir a quién. Que hubo violación? Mira, al día siguiente se me permite el acceso. Ya cuando voy a la celda, ya esta persona tenía el agua que se reclamaba que no tenía, ya estaba en condiciones salubres, porque se decía que estaba en condiciones insalubres, que no tenía derecho, que no tenía acceso a la comida, que no tenía derecho al agua, que no tenía ni siquiera luz. Ya ese día yo comprobé que sí lo tenía. Tan es así que la queja termina siendo infundada, ¿verdad? Esa fue la razón por la cual yo... Perfecto. ¿Ombudsman independiente o a la orden de Palacio de Gobierno? No, independiente. ¿Cómo está la moda? Independiente. Independiente, totalmente. Claro, claro. ¿Qué o cuál es tu posición más bien con referente al matrimonio de las personas del mismo sexo? Creo que es un derecho a la igualdad y a la no discriminación. Creo que ese tema lo ha dejado muy claro la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido algunos criterios reiterados en ese sentido donde se debe respetar la igualdad y no discriminación. Es decir, el respeto. Así es el respeto. ¿Frente al aborto? En caso de excepción, sí permitirse, que lo establece claramente nuestra ley. ¿Tú estarías a favor entonces? Claro. Sí, más... a favor del aborto en casos únicamente permitidos, no en contra del aborto, que son por casos de violación, ¿sí? Más que nada es lo que más se conoce al respecto, donde sí es justificada en el aborto, pero yo estoy en contra de la legalización. Pero si una mujer es violada y quiere abortar, ahí sí tú apoyas. Bueno, es que la ley lo establece, es un derecho que ella puede ejercer y puede pedir que así se haga y no se le puede criminalizar por ese efecto. Por esa razón. Por ese efecto. Frente a lo que está ocurriendo en las calles, los indigentes, ¿qué harían? Por ejemplo, ¿no se está violando ahí los derechos? Claro, de hecho, uno de mis 5 ejos rectores del proyecto que hice llegar al Congreso del Estado, precisamente aborda el tema de los grupos vulnerables. Entre ellos es los adultos mayores, los niños en condiciones de calle, ¿sí? Donde hay que atenderlos. Parte de los ejes que propongo es un cambio de dinámica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya debe de salir de sus oficinas centrales, de sus oficinas regionales, que hay que acercarse más a la ciudadanía, porque la forma de cómo podemos nosotros generar esa satisfacción ciudadana y cerrar esa brecha que se ha ampliado es precisamente acercándose a la ciudadanía, y precisamente tenemos que acercarnos a estos focos de miseria y de violación, sobre todo de derechos humanos que hay en las calles, para tratar de resolver a través de coadyuvar con la autoridad de una política pública que pueda resolver esa problemática. Ese es uno de los ejes fundamentales que yo propongo, el cambio de una dinámica distinta. Creo que ya el tema está muy rebasado y es algo del pasado el estar sentado esperando a que la ciudadanía llegue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y mi propuesta precisamente tiene que ver con acercarse a los lugares donde sabemos que se violentan de forma sistemática los derechos humanos, salir y acercarse a las comandancias de policías, a las agencias del Ministerio Público, pero sobre todo dentro del respeto
a la independencia y a la autonomía de esas instituciones, porque no puede ser obstáculo la comisión del ejercicio de la función constitucional que ellos llevan a cabo. Octavio, te agradezco mucho tu tiempo. No, a ti por la invitación. Seguimiento, mucho éxito, porque tengo todavía acá, seguimos con la mesa de análisis.